La prédica del día de hoy se llama ¿Quién soy? Y esta prédica viene directamente ligada a las dos prédicas anteriores que empezó con Señor y Señora Ego, hablando de Génesis 3, cuando en el huerto del Edén, el ser humano, no quiero decir Eva, porque al final de cuentas uno como que queda el hombre contra la mujer y dice uno como que está uno siendo como machista, ¿no? El ser humano cayó con las mentiras del enemigo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estudiamos que la mentira del enemigo tiene que ver con... ¿Qué pasó? Si se escuchaba. La mentira del enemigo tiene que ver con el disparar directamente al ego del hombre o del ser humano. Es mis derechos. Entonces, cada vez que nosotros reclamamos nuestros derechos, nosotros interrumpimos la relación que hay entre una y otra parte. Decíamos, porque estaba haciendo un resumen breve con esto, decíamos que en un matrimonio, cuando cada una de las dos partes empieza a pelear su derecho, el matrimonio pierde, fracasa, porque cada uno está esperando que el otro haga. En una relación que hay también en un negocio, si cada uno de los socios nada más está viendo su parte y no la parte de beneficio de la empresa en sí, entonces la empresa cae, porque no quiero extenderme mucho en el resumen, pero es importante que entendamos esta parte, porque si en una sociedad cada uno ve por lo suyo, o en un equipo de deporte, cada uno ve por su parte y es un individualista y no hace trabajo de equipo, el equipo pierde. De la misma forma, nosotros con Dios, cuando nada más nos limitamos a recibir de Dios todas las cosas y nunca le damos a Dios nada, perdemos. La relación con Dios pierde con nosotros porque realmente nosotros estamos en una actitud egoísta. Por eso era que se llamaba la prédica, o se llama la prédica Señor y Señora Ego, porque el ego es, o el egoísmo es lo contrario al amor. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo, porque el amor es dar, es ofrecer, es extenderse, es ser generoso. Pero lo contrario a ser generoso y todo eso es ser egoísta. La segunda parte que vimos nosotros es que el ser humano fracasó frente a la mentira del enemigo porque el enemigo o la serpiente le dijo algo que no era 100% cierto, porque cada mentira, para que tenga su efectividad, tiene que estar muy embarrada de verdad. Tiene que haber muchos elementos que son ciertos para que cuando tiran el detallito de la mentira, uno se lo coma. Nadie se come un veneno solo así, a menos que el veneno se lo pongan en un alimento. Entonces, siempre para uno ser contaminado tiene que estar envuelto en algo de verdad en cuanto a las mentiras. Entonces, ¿cómo perdemos nosotros en esa parte? Cuando desconocemos quién es Dios. Cuando no sabemos el gran e inmenso amor de Dios, entonces nosotros, cualquier mentira que el enemigo nos dice, nos las tragamos. Entonces, hay que tener cuidado. Este es el resumen de la segunda prédica, es ver quién es Dios. Entonces, en lo que vamos ahora hay que ver quién soy. Y lo estoy basando nuevamente en el pasaje ese de Génesis 3, donde la serpiente engañó al ser humano para que nosotros o el ser humano cayera y perdiera una relación con Dios. ¿Qué desconoce, o qué hace efectivo esa mentira? También desconocer quién soy yo. Aquí en el volumen mío pueden bajarle un poco el de la cuchilla. Entonces, cuando yo desconozco quién soy, todas las ofertas que me pongan al frente, yo me las trago. Pero cuando yo conozco quién soy yo como hijo de Dios, yo no le hago caso a ninguna de las mentiras del diablo porque yo sé quién soy. O sea, ¿qué me va a ofrecer el diablo, el enemigo de mi padre, que sea más maravilloso o que sea mejor que lo que Dios me ofrece? Cada mentira siempre va envuelta en medio de verdades, así que hay que tener mucho cuidado. En esta parte de quién soy yo, tenemos que tener en cuenta nosotros es nuestra identidad. Ok, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿quién eres? Lo primero que me van a decir es su nombre, ¿verdad? Entonces, y si yo pregunto de alguna otra persona, ¿quién es?
quizás una de las primeras cosas que me van a decir es su profesión, o su rango, o su responsabilidad. O sea, por decir un ejemplo, yo estoy en algún lugar y alguien le pregunta a ustedes, ¿y ese ahí quién es? Posiblemente ustedes le digan que es el pastor. O vamos a la otra cosa, si uno de ustedes pasa y llega a un lugar y le preguntan, ¿usted quién es? Uno se identifica con su cédula de identidad o su carnet de identidad, ¿no? Y dice, yo soy fulano de tal y mi identificación es esta. Pero nosotros somos más que un nombre, más que una característica, más que un rango. Nosotros somos, como cristianos, somos el privilegio de ser hijos de Dios. Y no solamente ser hijos de Dios, sino tener el gran privilegio de ser la obra maestra de Dios. Vamos a ver una cosa muy importante que es en el Salmo 8. Yo no lo puse aquí en pantalla, pero pueden buscarlo ustedes en sus Biblias. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 8. Dice así: Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés le has enseñado a alabar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Esta es la nueva traducción viviente, quizás diferente a la Reina Valera que tengan algunos. Versículo 3 dice: Cuando miro el cielo y la noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Versículo 9. Oh Señor nuestro, tu nombre es majestuoso sobre toda la tierra. Yo quiero hacer un énfasis en el versículo 4 que dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos y los seres humanos para que de ellos te ocupes? Versículo 5, sin embargo los hiciste poco menor que Dios, dice la versión Reina Valera, poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y honor y los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste. Ok, identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué dice el Salmo 8 que somos nosotros? Nosotros somos la creación de Dios, la gloria de Dios. Cuando Dios nos creó, no solo dijo que era bueno, sino que se alegró y se sintió orgulloso de nosotros. Nosotros somos el orgullo de Dios. Nosotros somos la alegría de Dios. Y de esa relación tan especial nos quiso separar el enemigo. Ahora, ¿qué otra cosa característica hay en el Salmo 8? Dice que nos coronó de gloria y de majestad, o sea, nos hizo a nosotros ser muy especiales sobre todo lo demás y nos hizo, dice versión Reina Valera, señorear sobre todos los animales. Y una cosa curiosa esta, ¿no? Es que Dios nos hizo señorear sobre todos los animales y precisamente fue un animal que nos hizo caer en la separación de Dios, en la relación con Dios. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte, y es que si Dios nos ha puesto sobre todas las cosas, no permitamos que todas las cosas nos gobiernen a nosotros. Nosotros no podemos ser presa del pánico, del temor, porque somos hijos de Dios. No somos ya esclavos del temor, decía la alabanza que acabamos de escuchar, porque somos hijos de Dios. Y lo triste es ver tanto cristianos presas del temor. ¿Cómo somos presas del temor cuando las situaciones se salen de nuestras manos? Y ahora, ¿cuál es la dosis adecuada para que nosotros podamos manejar las situaciones que se salen de nuestras manos? Entender que de las manos de Dios nunca se van a salir. Y si nosotros estamos en manos de Dios, ese es un efecto en cadena. Si tú estás en las manos de Dios, la situación nunca se va a salir de la mano porque está en la mano de Dios, no en tu mano. El problema es que nosotros queremos tener el control de las cosas y ese fue el zarpazo que el enemigo le tiró al ser humano. Dijo, es que no es tanto así como lo que Dios está diciendo, porque tú puedes tener el control de las cosas, tú puedes ser como Dios. Cuando dice también el Salmo 8 que dice, lo hiciste poco menor que Dios, o poco menor que los ángeles, poco menor que toda la maravilla de Dios,
Porque tenemos la autoridad sobre todo el enemigo, pero nosotros tenemos que saberla y saber manejarla. Y tenemos que entender de qué forma podemos tenerla. Es solamente estando en Dios es que podemos nosotros tener el control de todo lo demás. Fuera de Dios, siguiendo los engaños del enemigo, lo único que tenemos es separación de Dios y perecemos. ¿Qué es lo que perdió el ser humano en el Génesis 3? Que perdió toda la relación y el privilegio que tenía en el huerto del Edén y la relación con Dios al entrar en pecado, al seguir una mentira. Entonces, nosotros si seguimos una mentira del enemigo, nosotros desconocemos la verdad que nos puede hacer libre de ello y somos simplemente presas del temor. Porque, miren, cuántas cosas en la vida en realidad nos hacen cometer errores. Muchas tienen que ver como raíz el temor. El temor de que me voy a quedar solo en la vida, el temor de que me voy a quedar en quiebra, el temor de que no voy a poder pagar esto, el temor de que no voy a poder enfrentar una situación o una relación, el temor de cómo yo podré manejar estas otras cosas nuevas que Dios pone en mi mano, el temor de saber cómo voy a hacer yo ahora que Dios quita esto de mi vida. Tantos temores que puede haber en nuestra vida y en nuestro corazón simplemente se han subsanado al entender que como hijos de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es algo que tenemos que nosotros saber y es importante que nosotros sepamos quién soy, quién eres tú, quién soy yo. Al saber nosotros quién somos, podemos caminar con paso firme en la vida. No andamos titubeando en será o no será. Mira, la claridad viene a través de entender la palabra de Dios porque ella es lumbrera a nuestro camino. Y la única forma en que podemos avanzar en este camino oscuro de incertidumbre que vivimos es alumbrar nuestro camino con la palabra. ¿Cómo alumbramos el camino con la palabra? Si nosotros nos metemos a estudiar la palabra, a buscar entenderla, a pedirle al Espíritu Santo que nos revele y a pedirle ayuda a personas que tengan. En el caso de ustedes aquí en la iglesia Casa de Esperanza, a sus pastores, a la pastora o a mí, nos preguntan, nos consultan, nosotros vamos a estar, no es que la sepamos todo, pero sí vamos a poder hacer una ayuda para que se pueda esclarecer un poco más alguna duda que hay en la palabra. Pero lo importante es que la palabra permee y permanezca en ti, caiga, esté y sea parte de ti para que ella alumbre tu camino, porque de otra forma nos vamos a perder. Y vamos a seguir haciéndole caso, a todas las mentiras que el enemigo mete a nuestra mente y a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. El campo de batalla fuerte del enemigo siempre ha sido la mente. Siempre trabaja con nuestra mente. Siempre nos dice, no sé si esa palabra existe, pero nosotros la usábamos en Panamá, nos psicosea. Es un trabajo psicológico así y nos amedrenta y no queda congelado, ¿no? Podría avanzar, uno podría tomar una decisión, uno se queda como con la duda. Pero, ¿qué pasa? Es que estamos totalmente controlados, y hay que tener mucho cuidado. No quiero entrar en profundidades, pero lo que son medios de comunicación, periódico, internet, televisión, toda esta cosa, son trabajados de fondo para que nosotros tengamos una actitud o una predisposición a las cosas de nuestra vida. Y eso precisamente muchas veces nos llena a nosotros de temores. Pero cuando nosotros estamos en la palabra, entendemos que dice la palabra, cuando ocurran terremotos, catástrofes, que todo esté de mal en peor, que la sociedad esté en detrimento, que todos los valores se estén perdiendo, que lo inmoral sea lo más famoso y popular y lo íntegro sea lo menospreciado. Cuando todas estas cosas acontezcan en este mundo, ¿qué es lo que está pasando? Dice, erguíos, levantad vuestra cabeza porque su redención está cerca. Entonces la actitud nuestra frente a lo que dice la palabra es muy distante a la actitud que tenemos nosotros cuando los medios de comunicación nos bombardean la cabeza con todas las malas noticias. Y uno dice, de verdad que ya para qué seguirla. Pero cuando vemos la palabra dice, entonces estamos en el mejor momento, estamos a punto de un clímax muy especial de una relación con Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde está, dice, ya este pensamiento que digo no es de la Biblia, pero es un pensamiento que lo quiero poner aquí. La noche está más oscura justo cuando va a amanecer. Ustedes han escuchado el pensamiento de este grado, no me lo estoy inventando. Dice, la noche se hace más oscura justo cuando va a amanecer. Y cuando usted ve que el problema se puso más crudo, más rojo y todo eso, es cuando quizás ya viene una salida. Cuando Dios te presionó tanto, donde ya viene
la manifestación de la gloria de Dios. Cuando ya llegas a un punto que dice, ya tiene 4 días de muerto, ¿para qué vas a hacer algo? Y Dios dice, es que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y llega un punto donde Job ya está hasta renegando de Dios porque los amigos lo presionaron, porque los hijos se murieron, porque todos los bienes se perdieron, porque la mujer lo incita a maldecir a Dios. Y cuando Job está en el punto clímax de ya, dice, se va a acabar todo, viene Dios y le responde, siéntate ahí, que ahora yo te voy a responder. Y hay una relación con Dios y luego de eso viene una gran bendición en Job, donde Job lo que tenía antes se le multiplicó. Fue el hombre mucho más rico de lo que era antes y todo lo que tenía antes no era nada comparado a lo que luego tuvo. Porque llega un momento en la vida del ser humano donde si no está claro con su identidad, las decisiones las va a tomar equivocadas. Pero es importante en este día, y para eso vengo yo y siento de parte de Dios que para eso me ha puesto a mí aquí en este día, es que usted entienda que es hijo de Dios, que es hija de Dios y que frente a eso cualquier cosa puede venir. Porque aquí en mi espalda está papá y todo el mundo va a salir huyendo. O sea, yo puedo caminar firme y al frente porque no estoy solo, porque Dios nunca me abandona, porque dice el Salmo 27, que aun cuando la madre y el padre se olviden de su hijo, dice el Señor, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y es una promesa de la cual nos podemos agarrar más de cualquier promesa de cosas materiales. La promesa es del respaldo de Dios que Moisés decía, si tú no vas con nosotros a la sierra prometida, nosotros no vamos a dar ni un paso. Es el respaldo. El Señor le había dicho a Moisés, mi ángel irá con ustedes. Y Moisés dijo, mira, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos para ningún lado. Porque es que con la presencia de Dios, con el respaldo de Dios, con mi actitud de hijo, es que yo puedo seguir al frente y lograr las cosas que Dios tiene para mi vida. Son claves importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros porque estamos siendo víctimas de tantos temores y de tantas cosas que nos están ahogando y nos están haciendo perder la respiración y nos ahogan y nos desesperamos y tenemos que reflexionar. Pero hey, ven acá, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios y Dios tiene cuidado de mí. Hay cosas. Yo le digo algo, la mujer que yo más amo en mi vida es mi esposa y la segunda que viene es mi hija, mi esposa y mi hija la segunda. Y mi hija, como está creciendo, hay cosas que tiene que pasar, yo tengo que disciplinarla o llevarle a unas situaciones donde es un poco incómoda para ella, pero nunca se pierde el amor. Todo lo que yo hago es porque la amo. Quizás en el momento no la entenderá, pero siempre sabe que yo estoy ahí para ella. Y es la relación que tenemos que tener nosotros con Dios. Es saber que aunque Él nos discipline, aunque Él nos tiene en un punto donde estamos ahí en una prueba, en una situación, sepamos que como hijos nunca quedaremos abandonados. Como hijos siempre tendremos su respaldo. Bueno, esta parte yo me la salté. No quiero decirla de nuevo porque redundo en ello. Pero quiero llegar ahora a un punto. Y es que en Lucas capítulo 15, el evangelista Lucas narra acerca de la parábola del hijo pródigo. Y muchas personas han escuchado la parábola del hijo pródigo, la conocemos muchos de nosotros. Pero entonces, una de las cosas clave que hay en todo esto es que yo digo a los que han conmigo compartido los estudios bíblicos, y es que uno tiene que aprender a tener una conciencia del contexto de la palabra de Dios. Me explico en lenguaje más regular y normal. Cuando usted lee un versículo, un pasaje, lea para arriba y lea para abajo para que vea el contexto del sentido de lo que tiene que ver con eso. Y no solamente esa línea, para que pueda entender bien el sentido. Jesús, cuando en el capítulo 15 del evangelista Lucas narra acerca de la parábola del hijo pródigo, ha narrado 2 parábolas y la del hijo pródigo es la tercera, que tienen el mismo tema, la misma intención y la misma enseñanza. La primera es la oveja perdida, la segunda es la moneda perdida y el tercero es el hijo pródigo, o sea, el hijo perdido. Ahora, ¿usted alguna vez se ha puesto a buscar qué significa pródigo?
Ya no lo aceptaron. El hijo pródigo es el que fue y despilfarró la plata, el dinero, y después vino arrepentido con el Señor. Entonces uno queda como que el hijo pródigo es el que regresa a casa. Pródigo tiene que ver con la acción de reaccionar y regresar al punto, aunque pródigo en los diccionarios lo refieren mucho directamente a la parábola del hijo pródigo y la referencia siempre es parecida. El hijo pródigo es aquel que despilfarra los bienes de su padre, o hijo pródigo es aquel que regresa a la casa. Pero encontrándole el sentido junto con las otras parábolas, le diríamos que sería la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ahora, una oveja es un animal, una moneda es algo material y un hijo ya es algo mucho más complejo y profundo. El hijo perdido puede regresar por decisión propia. Una moneda no tiene decisión y no regresaría. Una oveja no tiene capacidad de reacción y tampoco regresaría. Aparte de que las ovejas son de los animales un poquito menos inteligentes que hay en la naturaleza. Pero Jesús narra las tres parábolas y las tres parábolas tienen elementos bien importantes que los detallo a continuación. En la oveja perdida habían 100 ovejas y Dios deja a las 99, el pastor deja a las 99 y va a buscar a la oveja perdida. En la moneda perdida, la mujer tenía 10 monedas y se le pierde una y va a buscarla. En el hijo perdido eran nada más 2 y uno se pierde, o sea, por sus decisiones se pierde, pero el padre no lo va a buscar. Porque cuando uno es hijo, uno tiene que estar en casa entendiendo que es hijo. Es lo más importante que usted tiene que tener en su cabeza. Uno tiene que darse cuenta que aunque haya disciplina en tu casa, aunque hayan cosas que no te gustan mucho, aunque haya, qué sé yo, que tengas tú otros pensamientos de aventura, de otra cosa más allá, entender que tú en tu casa como hijo tienes todos los privilegios y tienes todo el beneficio y toda la bendición de ser un hijo. Y es tu decisión salirte y es tu decisión regresar. Quiero que sepan algo. Dios, en medio de su gran amor, Él nos atrae a Él, ¿no? Para que vengamos a su presencia. Pero, como el hijo pródigo, usted no es oveja ni es moneda. Toma su decisión en regresar a la casa del Padre. Toma su decisión, tener la actitud correcta de arrepentirse y hacer lo correcto luego después. Ninguna moneda se va a arrepentir, ninguna oveja se va a arrepentir, pero un hijo tiene que arrepentirse. Ninguna oveja va a tomar la decisión, ni siquiera tendría una oveja una idea como la de Hansel y Gretel de poner migajas de pan o algo así para regresar por donde venía. O sea, no le da la cabeza. Pero nosotros, como seres humanos, sí nos da la cabeza. Nosotros sí podemos evaluar y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver, apacentar cerdos, la casa de mi padre. O sea, he decidido mal. He decidido y he cometido un error gravísimo. Entonces, rectifico mi vida. Eso no lo va a hacer nunca la oveja. La oveja va a decir, hoy me puse en riesgo, voy a de nuevo a la manada. La oveja simplemente dice, me puse en riesgo y ya, aquí voy a morir. Lo triste es que nosotros vivamos vida como de oveja, resignados como si no tuviéramos padres. Pero nosotros somos hijos. La pregunta está, ¿quién soy? Usted no es una oveja, usted no es una moneda, usted es un hijo. Hijo que quizás ha tomado decisiones y su parte sería simplemente es rectificar los errores y redireccionar su brújula y encaminarla a la casa del Padre. Porque ahí usted tiene todo. Porque si se ha apartado de Dios, tiene que entender, es que apartado de Dios no somos nada. Porque solamente todo pámpano pegado a la vid lleva fruto. Solamente todo aquel que es parte del cuerpo tiene vida. Nosotros, un cuerpo desmembrado se muere. O sea, su mano si se corta no va a vivir sola, una vida independiente. Necesita de todo el cuerpo. Nosotros necesitamos de Dios y nosotros tenemos que entender que como hijos nos toca a nosotros tener la acción deliberada, consciente de regresar a Dios y de regresar a Dios como el hijo pródigo, arrepentido.
Ahora, el padre del hijo pródigo sí fue a buscar al hijo, pero lo fue a buscar cuando ya él venía. Dice el relato en Lucas 15, que lo pueden leer en casa, que cuando el padre vio que el hijo venía, corrió hacia él y lo abrazó. Ustedes en su casa podrán ver el relato con calma y todo esto, pero no quiero darle un detalle muy importante. Cuando el hijo pródigo reaccionó y dijo, mira, tantos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo estoy aquí intentándome comer los algarrobos que le dan a los cerdos, y ni siquiera a los algarrobos me lo dan. Ahora, ¿alguien ha olido los algarrobos cómo huelen? El olor es una peste horrible. O sea, la desesperación era tal que la peor podredumbre era tu mayor anhelo. Entonces tú reaccionas y tú dices, pero yo conozco de Dios, ¿yo por qué estoy en esta vida miserable? ¿Sabes qué? Voy a arrepentirme y voy ante Dios y voy a decirle, Señor, no soy digno de ti, y aunque sea, como decía un amigo que se había acercado al camino del Señor y decía, ahora sí yo me voy a acercar a Dios y yo quiero estar en el cielo aunque sea barriendo. Pero es la actitud, ¿no? Y es la actitud que tenía el hijo pródigo. Dijo, mira, voy a la casa de mi padre, aunque sea soy un jornalero, porque aún un jornalero vive mejor que lo que estoy viviendo yo ahora. Aún lo más mínimo de usted, el más pequeño del reino de los cielos, es el más bendecido que uno que está apartado de Dios. Entonces el tomar esa reflexión y el arrepentirse y pedir lo mínimo, era la actitud que tenía el hijo pródigo. Es la mejor actitud que podemos tener nosotros. Lo especial que había en esto es que cuando llegó él acercarse, el padre corrió ante él y lo abrazó. Y usted lo leerá en su casa. El padre le permitió decirle a él su arrepentimiento, pero no su plan. El hijo pródigo nunca llegó a decir que aunque fuera como un jornalero el que quedara en casa. Porque antes que él dijera eso, el padre lo agarró y dijo, ¿te arrepentiste? Regresa, vas a ser mi hijo nuevamente. Anillo, hay que limpiarse, hay que lavarse, van los calzados, van la ropa nueva, va un digno hijo del jornalero, del hacendado, un digno hijo del Señor de la casa. Cuando tú regresas a los pies del Señor con un arrepentimiento genuino y una humildad diciendo que aunque sea, quiero ser lo menor delante de ti, dice que el que se humilla será exaltado. O sea, Dios necesita tu humildad, de que tú reconozcas y que pongas delante de Dios tu vida por completo, para que Dios te levante y te diga, ven acá mi hijo, yo te esperaba, yo lloré por ti y sabía que estabas pasando por necesidad y estaba ansioso ver este momento y ahora está aquí, así que está la alegría que voy a hacer una fiesta. Esa es otra coincidencia que hay en las otras dos parábolas. Y es que en los 99, cuando el pastor regresó con la oveja, hizo fiesta con los demás. Con las 10, con la moneda perdida, la mujer cuando encontró la moneda llamó a las vecinas y le dijo, vamos a hacer una fiesta y a celebrar que la moneda la ha encontrado. Y cuando el hijo pródigo regresó a casa, el señor de la casa dijo, vamos a hacer una fiesta. Porque cuando un pecador se arrepiente hay fiesta. Porque cuando hay un corazón contrito y humillado delante del Señor hay fiesta. Porque cuando usted toma la actitud correcta delante de Dios y deja la soberbia, deja el orgullo y deja tantas cosas que lo está separando de Dios y se humilla, hay una celebración porque al fin estás haciendo lo correcto. Porque al humillarte serás exaltado, serás exaltada. Porque es el momento preciso que Dios estaba esperando. Porque ya basta de estar peleando contra Dios y haciéndose el más sabio que Dios. Porque la desobediencia únicamente indica que yo me creo más sabio que Dios al no obedecerle. Y en obediencia nosotros todos sabemos que Dios nos ha hablado. A todos y a cada uno de los que estamos en este lugar, los que nos estén viendo, sabemos que Dios en algún momento nos ha hablado y nos ha dicho que hagamos algo. Y nosotros sabemos que ese algo no lo hemos hecho. O que esos algo, muchas cosas que Dios nos ha pedido, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos más que Dios. Porque a lo mejor Dios se equivocó. Porque Dios no sabe y no me entiende a mí. Pero Dios sabe más que nosotros. Jesús dijo que vino a buscar y salvar al que se había perdido. ¿Recuerdan qué es lo que leímos hace un momento en
Lucas 19, lo que le dijo a Zaqueo. Jesús se acerca a nosotros. Jesús se acercó a Jericó y Zaqueo estaba con las ganas de conocerle. Cuando tú tienes ganas de conocer más de Dios, el Señor dice, voy a tu casa y voy a compartir de la verdad. Cuando tú le abres tu casa, Dios te comparte la verdad y te revela la verdad. Pero cuando tú eres confrontado con la verdad, tu reacción es tener acción contra lo malo que estás haciendo y reenfoca toda tu vida hacia lo correcto, que es lo que hizo Zaqueo. Y entonces, cuando tú reaccionas a la palabra y corriges tu vida y cambias lo malo que estás haciendo por hacer lo correcto, entonces Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa porque yo vine a buscar y salvar al que se había perdido. Siempre va a haber necesario una acción por parte nuestra. Siempre necesitaremos nosotros reaccionar a la palabra. Nunca va a ser sabio el venir a la iglesia, escuchar una palabra, irse a la casa y pasar una semana de perro. En miseria, en confusión, en temores, cuando hoy día acabamos de decir, si tú eres hijo, eres hija de Dios, ve a la casa del Padre, entra en las manos del Dios Todopoderoso, porque solamente tú estando en las manos del Dios Todopoderoso, nada se saldrá de la mano, nada se saldrá de control, porque estás en las manos del Dios Todopoderoso, quien controla el universo. Y si controla el universo, ¿será capaz de controlar tu vida y tus problemas? Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué demoramos tanto a que el experto en control controle nuestras vidas? Y queremos nosotros, inexpertos, controlar nuestras vidas. Porque si nos dejamos de orgullo, nos damos cuenta que no somos capaces de controlar nuestra vida y tomar decisiones 100% sabias, porque hay un solo detalle. La eternidad de Dios lo hace conocedor del futuro de nuestras vidas, y esa es una ventaja sobre nosotros. ¿Y qué necesitamos nosotros para tomar la mejor decisión de nuestras vidas? Saber el futuro, saber qué va a pasar. Nosotros no lo sabemos, así que posiblemente nuestra decisión no sea la más acertada, pero la decisión de Dios va a ser la certera, porque Él conoce el futuro, porque el más allá que Michael Fox y que el doctor, Él vino del futuro y nos va a decir qué pasó allá y cómo vamos a estar nosotros. Nosotros creemos de verdad que no las sabemos todas, y ese es el principio de nuestro fracaso en la vida. Antes de avanzar aquí, nada más le voy a decir una cosa. Yo creo que a usted le puede haber pasado esto alguna vez. Usted tiene una profesión o quizá es experto en algo. En el caso mío, una de las expertices que Dios me ha permitido tener es controlar sonido, manejar sonido y todas estas cosas. Entonces, el tener 23 años manejando equipos de audio y de sonido, yo tengo que saber algo, ¿no? Y lo más irónico, no sé qué palabra darle como calificativo, ya al final hasta me da como una risa que venga alguien presumiendo de conocimiento y diciendo un montón de barbaridades con que no me quiero hacer el mayor o el superior a las demás personas, pero como diría un venezolano, concha le vale, con 23 años tú estás en este turuleque, algo sabes. Si tú tienes conocimiento, si tú necesitas conocimiento, aprende de los expertos. ¿Qué te cuesta ser humilde? O sea, pretender tener conocimiento y hablar y hacer cosas que al final los que saben de verdad te ven como un tonto o un payaso, no vale la pena. Mejor es humillarse y aprender. Ese es lo más sabio que uno puede hacer. Entonces, ya que lo hemos vivido nosotros en carne propia, muchos de nosotros, que alguien, por ejemplo, usted que sepa mucho de algo y venga alguien y diga, no, eso se hace así, 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 y tú nada más lo ves como ella está cometiendo el error y tú dices, voy a dejarla, que se estrelle para yo después venir. Ese ejemplo natural lo necesito poner para que podamos entender el aspecto espiritual. En aspecto espiritual nosotros estamos, ¿qué digo yo? Ni en pañales. Nosotros no conocemos prácticamente nada, y no tiene nada que ver con tiempo de estar en la iglesia, no tiene que ver con
O sea, tiene que ver simplemente con que la omnipotencia de Dios es necesaria para que nosotros nos conduzcamos en el ámbito espiritual de nuestras vidas también. Y esto es muy importante para que nosotros siempre, en cada cosa de nuestras vidas, nosotros nos humillemos delante de Dios y digamos como decía Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, o aquí tu siervo, eso lo dijo María, he aquí tu sierva fiel, hágase conforme a tu voluntad, le dijo al ángel cuando le dio el anuncio de lo que ella tenía que hacer. Nos toca obedecer, nos toca humillarnos, nos toca rendirnos, nos toca es entender que con Dios tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Ahora, nosotros tenemos el amor de Dios. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es grande? ¿Cuántos saben que el amor de Dios está enfocado en ti, en ti, en ti, en ti, en mí? O sea, está enfocado en cada uno de nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, podríamos decir, de tal manera amó Dios a José, de tal manera amó Dios a Lidia. O sea, usted ponga lo personal, de tal manera amó Dios a Juan Ramón, de tal manera amó Dios a Javier, o sea, que dio a su Hijo unigénito para que no me pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, ¿qué significa? Que el amor de Dios está enfocado en mí. Y el amor de Dios es un amor de padre. Y si es un padre y me ama, es porque yo soy su hijo. Así que si ya tenemos el amor del Padre, con sus bendiciones cada día, la pregunta es, ¿le darás tu amor como hijo obedeciéndole cada día? Porque el saber quién soy y entender que yo soy hijo de Dios me coloca en mi posición como hijo. Y si me coloca a mí en una posición como hijo, mi actitud debe ser como hijo. Y aquí los que somos padres, díganme, la demostración de amor de un hijo, ¿cuál es? Abrazo, beso, sonrisa, una gracia. El amor de un hijo, un padre lo entiende cuando lo obedece. Cuando un hijo es obediente, uno dice, de verdad me ama. Cuando un hijo puede llenarlo de besos y puede decirle tantas cosas bonitas, pero nunca le hace caso, un padre, su conclusión no va a ser de que lo ama. Pero cuando un hijo obedece, entonces el padre dice, es que este hijo me ama. Ahora, como padres normales que somos, siempre daremos lo mejor para nuestros hijos. Y siempre nos dolerá de que nuestro consejo y todo nuestro aporte, que es lo mejor para nuestro hijo, nuestros hijos no lo quieran recibir, no quieran obedecer. Y eso duele mucho. Seguimos con esta pregunta. Dios es nuestro Padre. ¿Cómo se siente nuestro Padre cuando no le obedecemos? Cuando Él quiere lo mejor para nosotros, cuando Él de hecho dio lo mejor para nosotros, que es a su Hijo, cuando su Hijo de hecho dio lo mejor, que es su vida, y entregó su vida por nosotros. Y nosotros al final no obedecemos. Nosotros al final posponemos. Después lo hago. Lo voy a hacer después. Ahora lo hago. Eso al Padre le duele. Porque nosotros tenemos que no solamente permitir que el enemigo nos engañe, sino mantenernos firmes en nuestra posición como hijos. Pero la única forma en que nosotros nos mantenemos firmes en una posición como hijos es simplemente obedeciéndole. Ser cristiano realmente es ser seguidor de Cristo, o sea, hacer las cosas que Cristo hizo en la tierra, perdón. Ser cristiano, voy a dejarlo muy claro y muy lento lo voy a decir para que se pueda entender. Ser cristiano no es solo creer en Dios. Y ser cristiano no es solo conocer la Biblia, aunque hay que conocer la Biblia y hay que creer en Dios. Pero si se queda solamente en ese plano, entendamos algo. Conocer la Biblia la conocía Satanás porque fue el argumento más efectivo para tentar a Jesús en los 40 días en el desierto. Así que conocer la Biblia la conoce Satanás. Así que tú estarías a nivel de Satanás si conoces la Biblia bien. Creerle a Dios, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. O sea, si tú nomás crees en Dios pero no le obedeces, estarías a nivel de los demonios. O sea, si tú
obedeces a Dios, tú llegas a un nivel de hijo, porque el hijo obedece al Padre. Mis palabras en este momento es para que nosotros reaccionemos y no nos llevemos con el engaño del enemigo que nos hace pensar que el venir simplemente a la iglesia ya nos hace salvos y ya nos hace estar bien con Dios. Que simplemente hacer algo como para que ya calmar a Dios y dejarlo satisfecho no es suficiente. Se trata de tener una relación con Dios y serle obediente. Hay que venir a la iglesia, hay que cantar a las alabanzas, hay que leer la palabra, hay que creer en Dios, pero hay que obedecer. Hay que llegar al nivel de hijo bueno de obedecer. Y si usted ha desobedecido, hay que llegar al nivel de hijo pródigo, de arrepentirse, reaccionar, actuar y llegar nuevamente a la casa del Padre. Dios nos ama, Dios nos ama. Y una pregunta, si usted pospone las cosas que Dios le mandó a hacer, si usted desobedece deliberadamente, si usted se hace oídos sordos a lo que Dios le está mandando y conoce el amor de Dios, mi pregunta es, ¿no le duele defraudar a Dios? ¿No le duele que Dios le dé tanto amor y usted ni siquiera le dé migajas? ¿O usted nada más le dé migajas? Dios nos ama. Y el decir que Dios nos ama no es una licencia para hacer lo que nos da la gana. El decir que Dios nos ama es tener la fuerza para decir, ¿sabes qué? Si Él me ama, yo voy a amarle. Si Él me ama y es lo mejor para mi vida, yo voy a tomar una decisión por Él. Si Dios me ama, yo voy a reaccionar y no voy a quedar como si fuera cualquier cosa que yo acabo de escuchar. Dios nos ama entrañablemente como un padre ama a su hijo. Y mucho más allá que cualquier padre natural o terrenal ama a su hijo. Lo ama y nos ama como hijos, nos ama de verdad. Con esta reflexión yo quiero dejar la enseñanza esta aquí, esperando que nos haga reaccionar en nuestras vidas. Yo voy a orar ahora. Quiero después que nos quedemos en nuestros puestos con los ojos cerrados y escuchando una canción que no es una alabanza a Dios, una canción que son las palabras de Dios como Padre a nosotros. Voy a orar y luego pasamos a eso. Señor,